Vamos a avanzar a más noticias. El Ministerio del Medio Ambiente va a decretar zonas saturadas por material particulado 2.5 a la región metropolitana y Los Ángeles. En la Secretaría de Estado ya trabajan para implementar un plan de descontaminación que está orientado para recuperar los niveles de calidad ambiental. Queremos conversar de este tema. Está aquí en el estudio de CNN Marcelo Mena. Él es director del Centro de Estudios de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Marcelo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Contémosle a la gente qué significa, desde lo más práctico, que una zona sea decretada zona saturada. Cuando se supera una norma de calidad ambiental, en este caso la norma de material particulado fino PM2,5, que entró en vigencia el año 2012, entonces es necesario decretar zona saturada para que posteriormente se desarrolle un plan de descontaminación. Sin decretar zona saturada es imposible hacer un plan de descontaminación. Entonces la fase que viene va a ser entonces un plan de descontaminación nuevo para Santiago. ¿Tarde llega esta medida? Bueno, uno podría decir que habiendo publicado la norma en el año 2012 y teniendo mediciones desde el año 89, podría haber sido bueno anticiparse y dejar de crear zona saturada ya el año 2012. Y así también tener un plan de descontaminación nuevo en vigente actualmente. Lo que dice la autoridad muchas veces es que las medidas que están tomadas para el PM10, que es el plan vigente, también reduce el material particulado fino. Sin embargo, este plan de descontaminación vigente, que entró en vigencia el año 2010, fue formulado ya el año 2006, entonces está diseñado para una matriz energética, de transporte, de calefacción, muy distinta a lo que es hoy día Santiago. Entonces es momento de un nuevo plan de descontaminación que se haga con urgencia. Marcelo, tú fuiste este cargo llamado, yo lo recuerdo perfectamente, gerente del aire en el 2009. Cargo que además estuviste muy poco tiempo porque renunciaste a los 2 meses de que fuiste nombrado en la administración en el medio ambiente de Analía Uriarte. ¿Qué pasó en ese minuto? Porque en su minuto no fue la institucionalidad capaz de implementar este tipo de planes o de haber declarado en ese entonces la zona saturada. No, pero bueno, en ese momento lo que yo hice, me tocó justamente formular la norma de material particulado fino PM2,5. En mi último día de trabajo se lo entregué a la ministra Uriarte en su momento y eso fue tomado como base para la publicación y aprobación durante el año 2009 por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 2010 se publicó la norma por parte de este gobierno, una vez que estaba aprobada previamente, y hoy día entró en vigencia el año 2012, entonces difícilmente se puede hacer ese plan. Claramente en ese momento yo dejé estipulado lo que habría que hacer para poder abordar esta normativa y eso es lo que yo creo que debería, y mantengo lo que debería hacerse con respecto a eso, que tiene que ver con buscar quienes contribuyen mayor contaminación a Santiago y reducir cada una de estas fuentes. Estas fuentes fundamentalmente son hoy día lo que es el diésel, que no está muy bien regulado en el caso de los vehículos pesados, los buses que no son de Transantiago también son bastante sucios, y vehículos diésel livianos que hoy día circulan con un mismo patrón de restricción vehicular que vehículos mucho más limpios como los catalíticos. ¿Qué pasa con las fuentes fijas también respecto de ese informe que tú hiciste y de lo que debiera contemplar? Porque se supone que lo que se ha señalado por parte del Ministerio del Medio Ambiente es que de aquí a fin de año debieran estar ya desarrollados los planes de prevención y descontaminación. Dentro de esos planes, ¿qué debiera contemplar como mínimo un plan relativamente serio? El año 2007 se cortó el gas natural de Argentina y eso, en el contexto de la formulación del plan de descontaminación pasado, se vio que para la industria iba a ser difícil reducir sus emisiones fruto de que no había gas natural. Hoy día hubo una inversión en el año 2009 de implementación de un terminal de gas natural en Quintero que ha permitido que nuevamente se recupere el tranco perdido con respecto a la reducción de contaminación. Disponible un combustible limpio, lo que corresponde es rebajar el estándar de emisión para poder funcionar como una industria en Santiago. Hoy día una industria en Santiago puede operar todos los días del año, incluido por emergencia, si es que emite 30 miligramos por metro cúbico de material particulado. Y si uno va, eso es también lo que puede tirar una estufa a pellet y otro tipo de cuestiones. Son tremendas fuentes que en realidad no son tan limpias. Entonces es posible avanzar eso. Y es posible también reducir las concentraciones de azufre y de óxido de nitrógeno. Entonces yo creo que a esta altura es bueno que se apriete por todos lados que se puede apretar. Hay un esfuerzo que queda pendiente con respecto al transporte de carga pesado, que aporta 97%, el diésel como tal aporta 97% de las emisiones de material particulado de las fuentes móviles. El 3% representa a
el combustible de gasolina. Entonces hay que hacer algo con el diésel. Y no solamente el diésel nuevo, hoy día está disponible un diésel más limpio para permitir que la tecnología rebaje las emisiones, pero los vehículos antiguos siguen contaminando bastante. Entonces hay que hacer programas de chatarrización para poder recambiar estos vehículos antiguos que están impidiendo limpiar el aire de verdad en Santiago. Marcelo, la ministra Benítez dice que antes no se hizo nada en esto. Tú también, apelando un poco a esa condición, aunque sea breve, de gerente del aire, sí. ¿Cómo compartes tú, o si es que las compartes, esas apreciaciones? Yo encuentro que es una precisión injusta, porque las normativas ambientales estaban listas para publicarse, ¿ya? Están aprobadas por parte del Consejo de Ministros, que es la etapa más difícil. Una, de hecho, estaban en Contraloría. Entonces, es difícil decir que no se hizo nada, porque, al contrario, justamente la institucionalidad ambiental actual fue formulada por parte de la presidenta Bachelet, y lo que hizo este gobierno fue implementarla. Acá no se trata de decir que uno hace algo y probablemente el próximo gobierno va a poder tener beneficios de lo que se hizo en este gobierno, pero básicamente las dos normativas ambientales más importantes que se han formulado en los últimos 5 años fueron publicados por parte de la presidenta Bachelet. Fue la norma de emisión termoeléctrica y fue la norma de calidad de aire PM2,5. Entonces se trata de darle continuidad a estos buenos trabajos y especialmente darle continuidad a las buenas medidas que se han tomado en este gobierno, pero las que están actualmente vigentes fueron formuladas en su gran mayoría en el gobierno anterior. Marcelo, finalmente me queda una última pregunta, es muy breve. ¿Cuánto juega, a tu juicio, de influencia el hecho de que estemos hace mucho tiempo con sequía, que el clima no nos haya acompañado, pero al mismo tiempo que un país que se dice serio en materias medioambientales no puede andar dependiendo del clima para mantener ciudades que sean descontaminadas, libres de polución? Sí. ¿Cuánto juega en el fondo en este tipo de decisiones un factor climático? Bastante. De hecho, el año 2007 fue el año de peor calidad de aire en los últimos años, fue el año más helado. Hay una correlación muy estrecha entre qué tan helado está cada año y los niveles de contaminación que se dan. Este año igual fue helado, pero coincidió en que hubo básicamente los días de mala calidad de aire hacía calor. Entonces no hubo emisiones de leña, que justamente son las emisiones que rebasan para poder crear una preemergencia o una alerta. Hubo un enfoque preventivo por parte de las autoridades que fue muy bien hecho, en el sentido de que se empezaron a tomar las medidas de descontaminación antes de que se acumulara la contaminación, sabiendo que los episodios críticos se desencadenan por la acumulación de múltiples días de contaminación. Correcto. Entonces empezaron a tomar muchas alertas preventivas. El año pasado se redujeron, con respecto al año 2011, en 2/3 la preemergencia en material particulado fino PM2,5, y este año no hubo ninguna. Entonces ese enfoque es importante que se mantenga para futuros años, y porque es prevenir mejor que curar, y así podemos entonces reducir los episodios críticos, que son los días más duros para las personas más vulnerables a la contaminación atmosférica. Bien, Marcelo, te quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio a comentarnos de este tema. Que tengas una buena tarde. Chao.